Espíritu acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Conéctate. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras si le llamas, Él hay se alguien en esta manifiesta. noche que tiene Si que le desconectar buscas, sus Él se sentidos manifiesta. naturales y conectar sus sentidos espirituales Llámale, a la llámale, gloria llámale. que va a descender. Él se manifestará. El Espíritu Santo me decía: yo voy a activar dones en esta noche. Él se manifestará. Dones espirituales serán activados en esta noche. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Yes. Él se manifestará. Dios mío. Vamos, vamos. Si le adoras, si le adoras. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Yes. Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se está manifestando. Yahweh, Jireh, Se manifestará. Rafa, Se manifestará. se manifestará. Y Yahweh, Jireh, Rafa, se manifestará. Si le adoras, Él Se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifiesta. Él se manifiesta. Él se manifiesta. Aleluya. Aleluya. Manifiéstate, Dios, en esta noche. Manifiéstate el poder de Dios en esta noche. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. No importa tu situación, tu condición. En esta hora, si le adoras, Él se Él se manifiesta. manifestará. Si le llamas, Él se si le manifestará. buscas, Él se manifiesta. Él se manifestará. Vamos, iglesia, díselo una sola voz. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se está manifestando. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Díselo, Lorena. Él se manifiesta. Díselo, Yaque. Díselo, Andrea. Díselo. Si le adoras, Él se manifestará. si le cantas, Él se manifestará. si le adoras, Él se manifestará. Yahweh, Se manifestará. Jireh, Se manifestará. Rafa, Se manifestará. Se manifestará. Jireh, Se manifestará. Rafa. Se manifestará. Se manifestará. Aleluya. Rafa. Dile Elohim. Elohim. Shaddai. Jireh, Adonai. se manifestará. Aleluya. Te adoramos, oh Rey. Te adoramos, oh Rey. Te adoramos, oh Rey. Te adoramos en esa noche. Te glorificamos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, a ti damos el honor, gloria,
Muévete y paséate en esa noche de una manera especial, Espíritu de Dios. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Tú eres el invitado especial en esa noche, Espíritu de Dios. Tú eres el invitado especial en esa noche, Espíritu Santo. Eres tú bienvenido a este lugar, Espíritu de Dios, eres bienvenido. Vamos, dile, eres bienvenido, Espíritu Santo. Dígale, te doy la bienvenida a mi vida, Espíritu de Dios. Ven y ministra mi vida en esta noche, Espíritu Santo. Dile, ven y tócame, Espíritu de Dios. Ven y libértame en ese día, porque necesito irme libre de este lugar. Manifiesta tu gloria a mi favor, te lo ruego. Dile, en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te honramos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden brindarle un fuerte aplauso a Dios en esta noche? Ese aplauso está como pobre. Vamos a dárselo más fuerte al Rey en esa noche. Diga conmigo, gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga de manera especial en esta noche. Me di cuenta que los que están son los que anhelan ser bendecidos de parte de Dios. Amén. Los que se quedaron en casa, hoy comen en casa. Pero los que están en la iglesia comerán palabra de Jehová. Hay un Jeremías aquí dispuesto a comer palabra de Jehová. Diga conmigo, yo recibo palabra y mi fe es aumentada, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y en esta noche yo he venido a escuchar palabra. Por lo tanto, no saldré de este lugar con la misma fe. Yo saldré de este lugar con una mayor dimensión de fe. Lo que no creía, lo voy a creer. Y lo que no veía, yo lo voy a ver. Porque esta noche será determinante para creer que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni había subido a corazón de hombre, es lo que yo desde esta noche comenzaré a ver como una realidad en mi vida y en mi casa. Esta noche es determinante para lo postrer de Jehová que vendrá sobre mi vida. Porque en esta noche, bajo esta atmósfera, mi voz profética se va a activar a tal punto que yo profetizaré. Diga que yo profetizaré y ello me llevará a llamar las cosas que no son como si fueran, porque lo profético trae vida a donde había muerte. Y yo creo que hoy esa vida se activa a mi favor en el nombre de Jesús. Vamos a decirlo fuerte si se lo va a dar. Acompáñeme a la palabra. Y ahí vamos a leer la porción de la Biblia para que usted posteriormente pueda tomar asiento. Vamos al libro Primera de Reyes, capítulo 17. Y mientras usted busca allí, Padre, ponemos este tiempo delante de ti, Dios. Abrimos nuestros corazones y nuestro espíritu para poder recibir la palabra que ha de ser desatada en esta noche. Creemos que la palabra no regresará vacía, sino que ella cumplirá el propósito por el cual ha de ser enviada en esta noche. Que la atmósfera se prepare profética, porque más de uno profetizará en esta noche. Más de uno tendrá visiones poderosas en esta noche. Más de uno verá con sus ojos espirituales lo que con los naturales no podía ver.
Yo creo que en esa noche el don a alguien se le va a activar en este lugar, porque hay una atmósfera profética que activará lo profético en esta noche. Y vengo a activar por la palabra lo profético que va a ser sobrenatural en este día, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 17. Y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, en cuya presencia, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Diga conmigo: en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Diga conmigo: lo que ha de acontecer, acontecerá a causa de mi palabra. El profeta dice: no habrá rocío en estos años, sino por mi palabra. Diga conmigo: yo soy profeta. Dígalo con violencia: yo soy profeta, y por mi palabra se va a activar un milagro. Sigue diciendo la palabra: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí. Diga conmigo: escóndete. Dígale a la persona que está a su lado: hay tiempos en el que tienes que esconderte. Vamos, dígaselo con violencia: hay tiempos en los que tienes que esconderte. Y Dios le dice al profeta: escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Le dice el versículo 4: beberás del arroyo. Diga conmigo: yo beberé del arroyo. Y dice la palabra: y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y se fue y vivió en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Diga conmigo: yo estoy preparado. Vamos, dígalo con violencia en esta noche. Diga: yo estoy preparado para recibir de Dios lo que Dios me va a desatar. Diga: yo estoy preparado para recibir la bendición de aquel en el que yo no he creído y aquel en el que yo no he confiado. Diga: yo estoy preparado para recibir de alguien de la calle lo que Dios me va a entregar. Alguien está aquí en este día. Y sigue diciendo el texto: y pasados algunos días se secó el arroyo. Diga conmigo: se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Tome asiento, por favor, y permítame ministrar la palabra de Dios en esta noche. Diga conmigo: Dios es bueno. Yo necesito que alguien me ayude a predicar en esta noche. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a lo que me van a ayudar a predicar en esta noche? Esta palabra me la dio el Espíritu Santo el día de ayer, antes de ayer, que me fui de vigilia y estaba conectado con el Padre, con una disposición en mi espíritu para poder escuchar lo que Dios quería desatar en esta noche. Y yo creo que lo que Dios va a desatar, si usted está atento, será poderoso para usted. Esto fue tan determinante para mi vida que hoy yo estaba en la ducha y venían remas que tan poderosos de parte de Dios. Diga conmigo: el rema da vida donde la gente quería ver muerte. Alguien que está aquí, yo creo que Dios le va a desatar un rema a alguien en esta noche que lo va a transicionar a vida cuando otros vieron muerte. Alguien que está aquí. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 37 que el profeta es llevado con una visión de parte de Dios. Y cuando el profeta está viendo que había un valle de huesos secos, Dios estaba viendo que de esos huesos secos había un ejército que estaba preparado para la batalla. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Lo que le estoy diciendo es que aunque el profeta limitaba sus ojos naturales, Dios ya estaba viendo qué iba a hacer a través de esos huesos secos. Prepárate en esta noche, porque Dios algo glorioso va a hacer a través de lo que tú comiences a ver, no con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Alguien preparado para ver con los ojos del Espíritu. Diga con violencia: se me secó el arroyo. Dios le habla al profeta
y le dice: ve y mora y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Este hombre, en obediencia, diga conmigo obediencia, decide salir del lugar donde está y decide irse al arroyo de Querí, donde Dios le está hablando. Diga conmigo: es necesario escuchar la voz de Dios. Pero dígalo por favor: es necesario escuchar la voz de Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted tiene garantía en lo que va a hacer. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted tiene un sello de garantía que lo que usted va a hacer será exitoso. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Óigame bien, óigame bien. El evangelio dice que Jesús, luego de ser bautizado, es llevado por el Espíritu. Diga conmigo: por el Espíritu, al desierto para ser tentado por Satanás. Es decir, Jesús no va al desierto para romper un récord Guinness. Jesús no va al desierto para demostrar quién era el que más ayunaba. Jesús fue al desierto porque el Espíritu de Jehová le dijo: te necesito en el desierto para demostrarle al diablo que lo que voy a hacer a través de ti, ni él mismo lo podrá destruir. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Van a haber momentos en tu vida en lo que no vas a ser guiado por tus emociones y no te va a guiar tu voluntad, sino es el Espíritu de Jehová el que te va a llevar, porque allí tú verás su gloria. Sigo, paro. Atáqueme en esta noche. Sigo, paro. Diga conmigo: esto se va a poner más bueno. Óigame bien, el profeta escucha la voz de Dios. Y el profeta dice: yo voy a caminar en pos de aquel que me ha hablado. Cuando tú caminas en pos de aquel que te habló, tú sabes que aunque parezca ilógico, la lógica de Jehová se va a meter en ese lugar. Y el profeta sabía que había una necesidad en el mundo entero, y era que no llovía. Diga conmigo: no llovía. La carencia de lluvia demostrará que hay escasez. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Yo no sé qué necesidad tú puedas tener en tu vida, pero lo que yo sí sé es que la palabra de Dios produce vida donde algo estaba muerto. Y creo que esta es una noche determinante para alguien que ha venido con fe a este lugar. Donde había vida, Dios va a desatar una gloria. Donde estaba algo seco, Dios va a derramar el fluir de su Espíritu Santo. Hay alguien preparado en esta noche. Vienen días en los que vas a ver a Dios obrar a tu favor. Dios mío, pareciera que estuviera predicando en los cáncamos. Atáqueme para desatar lo que Dios tiene preparado. Necesito provocar una atmósfera en esta hora. Diga conmigo: se me secó el arroyo. El profeta llega donde Dios le dice que esté. Y dice la palabra que él estuvo algún tiempo allí. Diga conmigo: algún tiempo. Tenemos que entender que así como las estaciones cambian de tiempo, nosotros también tendremos que cambiar de tiempo. No solo de tiempo, sino también de lugares. Diga conmigo: de lugares. Un día estoy aquí, pero otro día estoy allá. Y yo profetizo que lo que estás viviendo hoy en día ya va a cesar en tu vida. Y ahora viene la voluntad de Jehová que se va a manifestar a tu favor. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Lo que te estoy diciendo es que tu hoy es determinante para tu mañana. Y Dios te dice: toma tu lecho, levántate y anda, porque largo camino te resta. Dios mío. Sigo o paro. El profeta se va a esconder al arroyo de Querí. Diga conmigo: se va a esconder. Hay momentos en los que Dios nos dice que tenemos que escondernos, pero hay momentos en los que Dios nos dice que tenemos que morar. La tsunamita entendió que el profeta tenía que venir a su casa, no a esconderse, sino a morar. Y yo creo que tú tienes que entender que el Espíritu de Dios no tiene que llegar a esconderse en tu casa, sino a morar. Porque donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si tú lo llamas que mora en tu casa, en tu vida, entonces allí habrá libertad. ¿Alguien está aquí? Le dice: escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Pero no solo eso, sino le dice: yo he mandado los cuervos que te den allí de comer.
Hay oportunidades y escenarios en lo que Dios te manda, no solo para esconderte, sino para ver el Dios que suple tus necesidades. La Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades y no lo hará con los recursos limitados del ser humano, y no lo hará con los contratos de cambio de administración, sino que la Biblia dice que Él lo hará conforme a la riqueza de su gloria. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Por eso es que cuando tú dejas de poner tu mirada en el hombre y la pones en los ojos de Dios, en el Dios poderoso, sabrá que el que te dará la bendición no añadirá consigo tristeza, sino que Él te dará hasta que sobre y abunde. ¿Hay alguien preparado para ver la bendición de Jehová que sobre y abunde? Y usted va a entender en esta noche que la bendición de Dios sí es aquella que lleva a sobreabundar. ¿Alguien está aquí? Está el profeta en el arroyo y el arroyo se le seca. Diga conmigo: se me secó el arroyo. Pero dice la Biblia en el versículo 8 que vino luego otra vez palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón a morar. Diga conmigo: a morar. Primero le dije que el profeta escucha la voz de Dios para esconderse en el arroyo de Querí. Y lo segundo que Dios le dice al profeta es: ve a Sarepta de Sidón, porque yo he dado una orden a una mujer viuda, pero tú vas a morar en ese lugar. Diga conmigo: yo voy a morar en ese lugar. Alguien tiene que entender esto, que es poderoso en esta noche. Pregúnteme qué. Vamos, pregúnteme qué. La obediencia en el proceso determinará tu victoria. Voy a volverlo a repetir: la obediencia en tu proceso determinará tu victoria. Hay procesos en los que Dios te ha llamado, pero no para que le seas desobediente, sino para que seas obediente. Y cuando tú obedeces en el proceso, entonces hay una victoria garantizada. El profeta fue llevado al arroyo de Querí y él caminó en obediencia. Óigame bien, ¿cómo va a ser posible que Dios le dice: ve al arroyo de Querí, que está al frente del Jordán, y de repente el arroyo se seca? ¿Sabes cuál fue la obediencia? Pregúntame cuál. Que aunque el arroyo se secó, el profeta no fue a tomar del Jordán, sino que él dijo: Dios me dijo que esperara aquí, que me escondiera aquí y que tomara de esta agua. Y a causa de la obediencia se estaba anticipando una victoria para el profeta. Dígalo con violencia: la obediencia determinará mi victoria. El profeta obedece a Dios. Tú tienes que obedecer a Dios y en la obediencia verás la victoria. Hay momentos en los que Dios nos está hablando y nosotros somos desobedientes a lo que Dios nos está diciendo. Y es en esos momentos donde dejamos de ver victorias para ver derrotas. Pero creo que en esta noche tú no vas a seguir viendo derrotas. Creo que en esta noche tú vas a comenzar a ver victoria, porque vas a entender el principio de la obediencia en medio del proceso. Y cuando obedeces en el proceso, hay una victoria garantizada para alguien en esa noche. Vamos a hacerlo fuerte si se lo vas a dar. Diga conmigo: obediencia en el proceso. En cada proceso Dios desata algo nuevo. Diga conmigo: en cada proceso Dios desata algo nuevo. El profeta está en el arroyo de Querí y Dios le desata lo nuevo, que era que envió a los cuervos que le alimentaran, que le llevaran comida. Él está en el arroyo y Dios manda comida. Pero el escenario posterior al versículo 8 es que el profeta va a morar a la casa de una mujer viuda. Y Dios le dice: ahora vas a morar en la casa de la viuda, y yo no te voy a alimentar con cuerno, sino que yo voy a hacer algo mayor. Diga conmigo: hacer algo mayor. Cuando Dios saca al profeta de una condición de esconderse y lo lleva a morar, Dios le está diciendo: cuando alguien mora en mi presencia, yo ordeno para que otros se pongan a disposición. Pastor, ¿cómo así? No entiendo. El profeta se esconde y al profeta Dios le manda cuervos para que reciban la bendición.
Pero posteriormente el profeta va a morar a la casa de la viuda y Dios le da órdenes a otro para que lo sustentan. Diga conmigo estaciones. Vamos, diga conmigo estaciones. Hay estaciones en las que Dios va a enviar a alguien que te ayude y en otra donde Dios le va a ordenar a alguien que te ayude. No es lo mismo que alguien escuche o que tenga un sentir de parte de Dios a que alguien sea llevado por Dios. El que tiene un sentir puede confundir lo que escuchó, pero el que es enviado nunca pondrá en duda a aquel que le habló. Alguien me está entendiendo en esta noche, y vengo a decirte que Dios levantará personas donde le dirá una orden y le va a decir: bendícelo a él, bendícela a ella, porque yo lo he ordenado. Alguien está preparado en esta noche para recibir lo que Dios le va a ordenar a otra persona. Alguien está preparado, por lo menos que diga amén. Diga conmigo órdenes. Dios le dijo: ve, porque yo le voy a dar orden a una viuda que te sustente. Ya no era que le diera comida, sino que lo iba a sustentar. Diga conmigo: a sustentar. Conforme a la medida de tu obediencia. Conforme a la medida de tu obediencia, así será el respaldo de Dios a tu favor. El profeta está en el arroyo y es obediente a Dios, y él recibe la bendición de los cuervos. Pero después el profeta es llevado a Zareta de Sidón, y él obedece a Dios, y Dios le da una orden a una viuda que lo sustente. ¿Alguien me está entendiendo? Yo me voy a meter en lo más poderoso de este mensaje. ¿Alguien está dispuesto a recibir lo que Dios va a dar? La Biblia dice que cuando el profeta llega a la ciudad, afuera de la ciudad había una mujer recogiendo leña. Diga conmigo: recogiendo leña. Vamos, dígalo con violencia: recogiendo leña. Pero llama mi atención que el profeta observa a esta mujer que está recogiendo leña, y el profeta como que le pide algo fuera de contexto. Diga conmigo: fuera de contexto. El profeta la ve que ella está exhausta recogiendo la leña fuera de la ciudad, y el profeta le sale con una petición que parecía irrisoria en ese momento. El profeta le dice: mujer, dame de beber, pero el agua que me vas a dar, tráemela en un vaso. Pareciera que el profeta no entendiera que esa mujer no estaba cerca de su casa, pero el profeta sabía que donde él iba a morar tenía que haber obediencia. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Dios no habita en casas rebeldes, Dios habita en casas obedientes. Tócale al que está a tu lado y dile: si quieres que Dios habite en tu vida, tienes que ser obediente. Se me fueron los amén. Vamos, mírelo, mírelo. Mírelo y levántale el dedo profético y dígale: tienes que ser obediente. Para que Dios habite, tenemos que ser obedientes. Amén. Ahora mírale la cara al que está a tu otro costado, a ver si tiene cara de obediente o de desobediente. Dile: más te vale ser obediente para que veas la gloria de Dios. El profeta la ve sacando leña, tomando leña, y el profeta le dice: si fuera Guayunay, que le diría: che winca, machi, dame agua, dame de beber. Claro, ella está recogiendo la leña y el profeta le dice: dame agua en un vaso. Ella le podría decir: ¿este quién es? Que estoy trabajando es con leña, no con agua, y me va a pedir un vaso. ¿Y dónde voy a sacar yo un vaso? Van a haber momentos en los que Dios te va a pedir aparentemente. Van a haber momentos en los que Dios te va a pedir aparentemente cosas ilógicas. Porque tienes que comprender que Dios no se mueve en la lógica humana. Por eso es que Dios te dice: bendice a los que te maldicen, porque la lógica de Dios va distinta a la lógica del ser humano. Y lo que quiero desatar en esta noche sobre tu vida es que tu lógica humana te está diciendo en estos días que tú estás destruido, que tú estás triste, que tú no puedes avanzar. Pero el reino te dice que tú sí puedes, que tú puedes crecer, que en este tiempo es el tiempo donde tú puedes ver fruto, donde puedes recoger cosecha. ¿Alguien me está entendiendo? Te estoy diciendo que la lógica de Jehová es mayor que la lógica del hombre. Diga conmigo: donde yo no veo nada,
Dios lo está viendo todo. Lo ilógico quizás para la mujer, pero era lo lógico para Dios. ¿Qué cosas hoy en día son ilógicas para ti? Que tú no las puedes entender. Hay cosas que tú ni siquiera tienes que entender, porque la Biblia dice que sus pasos y sus caminos son más grandes que los nuestros. Y donde tú comiences a tratar de entender lo que Dios está haciendo, te vas a convertir en una piedra de tropiezo a lo grande que Dios va a hacer. Hay cosas que Dios no te desata como misterios, porque Dios sabe que si Él te lo revela, tú te puedes echar a un lado y decir: no, yo no voy para eso. Por eso es que Dios no te revela los procesos que muchas veces tú vas a vivir. Porque si Dios te revelara un proceso y de qué forma tú vas a entrar a ese proceso, tú dirías inmediatamente: no, yo no voy a entrar a ese lugar, yo me voy por otro camino. Porque a veces, aunque sabemos teóricamente que el proceso nos dimensiona a lo nuevo de Dios, a veces estamos ministrados por el temor. Si no, la Biblia no dijera que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Porque cuando Dios te revela lo que vas a sufrir, lo que vas a vivir, el hombre dice: no, yo no voy a hacer esto para llegar allá. Pero cuando no te es al conocimiento, tú sí o sí tendrás que enfrentarte a la situación. Pero lo más poderoso de esto es que en medio de la situación Dios se te va a revelar. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? En medio de tu proceso Dios se te va a revelar. En medio de la crisis Dios se te va a revelar. Alguien que me está entendiendo en esta hora, es en medio de lo que vive que Dios se te va a revelar. Sigo paro. Diga conmigo: esto está bueno. Y allá está el profeta pidiéndole agua cuando ella está buscando leña. Es como que si Sarai, que tiene la peluquería, llega un hombre a decirle: Sarai, véndeme minutos. Otro ejemplo, ella dirá: es que yo no vendo minutos, yo arreglo uñas y cabello. O que alguien le llegue, óigame esto, mía hija, presta atención. O que alguien llegue al negocio de Sarai y le diga: véndeme una libra de queso, véndeme 3 guineos maduros, véndeme una bolsita de fideos. Ella va a decir: no, tú estás en el lugar equivocado. Dígale al que está a tu lado: ¿será que estás en el lugar equivocado? ¿Será que estás en el lugar equivocado? Mírelo bien, mírele la cara, y usted se va a dar cuenta si es que está o no en el lugar equivocado. Quien está en el lugar equivocado, en su rostro se ve el lugar donde está. Por eso es que a veces estamos en proceso y la cara de proceso demuestra el proceso en el que estamos. Usted no ve la gente que económicamente está mal, usted le ve la cara y usted dice: uy, este está afligido, porque el proceso le ha cambiado el rostro. Pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aún en medio del proceso tenemos que alabar las manos, levantar nuestras manos y alabar a Jehová. Alguien está aquí en esta noche, diga conmigo: en mi proceso yo adoraré y levantaré mis manos al Dios de los cielos. Esto es poderoso, mi amado. Yo estaba en la ducha, por algo que ha estado pasando me sentí un poco tocado allí. Y de repente yo comienzo a adorar a Dios. Y cuando yo estoy adorando a Dios, el Espíritu Santo me da una palabra poderosa. ¿Usted quiere saber cuál es? Me dice el Espíritu Santo: hijo, no te turbes. Y yo comienzo a adorarle y mi alma te adora, mi alma te exalta. Y Dios me desata una palabra y me dice: lo que Pablo estaba tratando de procurar en Timoteo no era quizás motivarlo a que Timoteo hiciera algo. Cuando Pablo llega donde está Timoteo, Pablo comienza a activar algo sobrenatural en Timoteo. ¿Alguien está aquí preparado a lo sobrenatural? Y yo podía entender hoy allá en la ducha mientras alababa a Dios, y es que Dios muchas veces te va a llevar a escenarios donde tú no puedas ver nada a tu alrededor, pero donde Dios te va a hablar y te va a decir: el don que yo he puesto en ti es aquel que te va a promocionar.
Y yo creo que viene promoción en el ministerio de alguien en este lugar. Creo que viene promoción en el lugar de trabajo de alguien en esta noche. Y Dios me decía, el don te promociona, pero la unción activa lo sobrenatural de Dios. Y Dios me dijo, yo voy no solamente a activar el don, sino a activar el nivel de unción que va a transicionar a alguien a ver lo sobrenatural de Dios. La pregunta que hago en este día es, ¿alguien está preparado para ver lo sobrenatural de Dios en este lugar? Yo estoy preparado para ver lo sobrenatural de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en todo lo que yo tenga que hacer. Veré lo sobrenatural de Dios. Sigo, paro. Y Pablo le dice, Timoteo, yo quiero que tú te actives, porque es que yo estoy disfrutando de muchas cosas. Yo voy en una isla, voy en un barco donde me llevan preso, y de repente el hombre que me tiene preso, llego a un lugar y me da salida para que yo vaya a visitar a mis amigos. Timoteo, esto es poderoso lo que yo estoy viviendo. Y Dios y Pablo va donde Timoteo a tratar de llevar a Timoteo a lo que Pablo estaba recibiendo por medio del don. Por eso es que el don te va a promocionar. Y Pablo le dijo, Timoteo, tú lo que necesitas es salir de la comodidad para ir a manifestar una gloria mayor. Y le dice Pablo, por lo tanto, Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Alguien está dispuesto a que el don de Dios sea activado. Hoy yo estaba en la ducha y le decía a Dios, Señor, yo necesito que me actives en un nuevo don. Y cuando le estoy diciendo que me active en un nuevo don, Dios me dice, no solo en un don, sino también en un nivel mayor de unción, porque Dios conoce tu corazón. Y quiero decirte, prepárate, porque Dios te va a dar mucho más allá de lo que tú le estás pidiendo. Yo le pedí una cosa, pero Él me dijo, te voy a dar dos. Dime qué le estás pidiendo y yo te diré lo que Dios va a hacer. Alguien está aquí que pueda decir amén. Mira a alguien y dígale, Dios me va a dar más allá de lo que yo le estoy pidiendo. Hay dones que se van a activar en esta noche sobre alguien. Estoy diciendo que hay dones que se van a activar. El profeta llega donde la viuda, le pide agua cuando ella busca leña. Pero no solo eso, sino que el profeta le dice, oye, ven acá. Diría un guayunay, hey, ya está, espérate un momento. Y le dice, no solo me vas a traer agua, sino que también tú me vas a traer pan. Esta mujer está haciendo la leña y el profeta le pide agua y le pide comida. Ya le coloqué el ejemplo de Sarai. Que alguien llega a comprarle queso y otro llega, véndeme un minuto. No, yo no vendo minutos. Y yo tampoco soy una tienda aquí. Así a veces Dios nos va a preguntar y nos va a mandar a hacer cosas que no vamos a entender. A veces Dios te dice, mira, haz esto, y tú como que no, pero porque es que se sale de la lógica humana. Pero lo que va a determinar tu victoria, ya te lo dije, es la obediencia. El nivel de tu obediencia determinará los niveles de victoria que tú vas a tener. Hay personas a las que Dios le dice, perdona, para que veas cómo yo voy a perdonar muchos cositos que tú tienes por ahí escondidos. Pero mientras tú no perdones, tú no estás dispuesto a recibir el perdón de Dios. Pastor, deme Biblia. El Salmo lo dice, y dice, el Evangelio dice, Mateo, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Es decir, si tú no perdonas a los que te ofenden, tú te estás restringiendo para recibir el perdón de Dios. Hay misterios en la palabra que tenemos que entender para poder entonces ver a Dios obrar a nuestro favor. Alguien está aquí preparado para poder ver los misterios de Dios que se comenzarán a manifestar delante de ti. Yo necesito que por lo menos usted, al salir de este lugar, usted se vaya con una disposición, que usted va a comenzar a ver vida donde nadie veía. Alguien está aquí. El profeta llega donde la viuda, no a pedirle. Eso fue un simple pretexto. El profeta llega donde la viuda porque el profeta sabía que la viuda tenía una amiguita de aceite, una amiguita de harina, y el profeta dijo, yo no vengo a traer lo nuevo, yo vengo a activar lo que ya tú tienes en tu casa. Dime qué tienes en casa, que hay una palabra profética que va a traer multiplicación. El profeta no va donde la viuda. El profeta no va donde la viuda a llevarle algo nuevo. El profeta va donde la viuda a traer activación a lo que ya ella tenía.
A veces Dios no necesita darte algo nuevo, porque lo viejo que tienes está obsoleto. No obsoleto de tanto uso, sino porque nunca lo has usado. Dios te ha dado tanta autoridad en el mundo espiritual que cuando el enemigo viene a golpearte, tú le huyes al enemigo. Cuando la Biblia establece que si el enemigo viene por un camino, por 7 él tiene que salir huyendo. Y cuando tú sabes cuál es la autoridad que está en ti, tú le vas a decir al diablo y a sus demonios y a sus secuaces: de esta yo no voy a salir huyendo, el que vas a huir eres tú, porque en mi casa gobierna Jehová. Alguien me está entendiendo en esta noche. Y cuando eres entendido a lo que Dios te quiere llevar a hacer, entonces tú verás a Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Sigo, paro. Ahí está el profeta. La viuda quizás creía que era el último día. Dice la Biblia, el profeta le dice: te ruego que me traigas un bocado de pan y un vaso para que beba. Y dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 17: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Es decir, la viuda tenía que llegar a prepararle el pan al profeta. El profeta lo que estaba viendo era la obediencia de la viuda. Estaba viendo lo que la viuda estaba dispuesta a hacer para poder ver la gloria de Dios en su vida. Hay momentos, mis amados, en los que Dios nos pregunta y para saber cuán dispuestos estamos nosotros para hacer algo por Dios, y conforme a la disposición nuestra, Dios se proveerá lo que tiene dispuesto a entregarnos a nosotros. El profeta no le pregunta por preguntarle, él le pregunta porque él fue con una dirección de Dios. Para la viuda quizás era el último día. Diga conmigo: el último día. Es así. El profeta le dice: tráeme la comida. Y la respuesta de la viuda es: yo no te voy a traer nada, porque precisamente estoy recogiendo leña para poner a preparar un bocado de harina para que comamos mi hijo y yo y nos echemos a morir. Quizás para la viuda ese era su último día, pero Dios mandó un profeta no para decirle será tu día de muerte, sino le dijo: sí será tu último día, pero será el último día de tu escasez, será el último día de tu dolor. Alguien me está entendiendo en esta hora. El profeta le dijo: sí, será el último día, pero de tu necesidad, porque Jehová me ha traído para suplir todo lo que tú no tienes. Diga conmigo: mi último día. Yo recibo eso por lo que lo digo. Óyeme esto. Ella dice: yo voy a comer para echarnos a morir. La mente humana pensaba en una muerte prematura. La mente humana, óigame bien, pensaba en una muerte prematura. Pero Dios apenas se estaba valiendo de lo que la mente humana estaba limitada para Dios manifestar su gloria. Dime qué tienes en tu casa y te diré cómo Dios te va a activar. El profeta no va a hacer cosas sobrenaturales. El profeta fue a activar lo que la viuda tenía. Dime qué tienes en tu casa y te diré el Dios que te va a activar allí. Quizás tiene un bocado de harina. El profeta le dijo: sí, es que es eso lo que yo voy a activar. Por eso es que la Biblia dice que la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó. Alguien me está entendiendo en esta hora, hermano. Esto es poderoso, porque donde llega una palabra profética, aunque quiera ver una visión opuesta, la palabra profética te dará la estabilidad de mantener las cosas que no son como si fueran, porque lo profético trae vida donde había muerte. Y quiero decirte que tú tienes que salir hoy con una fe de poder comprender que Dios es poderoso para hacer cosas que ojo no vio, que oído no escuchó. Pero tú tienes que creerlo, que el Dios que tú clamas no es cualquier Dios, es un Dios que convierte lo natural a lo sobrenatural. Y prepárate, porque lo sobrenatural de Dios va a comenzar a verlo tú con tus ojos. No otros lo van a decir, tú lo vas a ver, tú lo vas a manifestar. Alguien está preparado para ver lo sobrenatural de Dios. Esto está poderoso. Yo me gozaba en el baño. Yo saltaba y mi esposa:
Yo decía, ojalá y tuviera Laura aquí. Tú estuvieses en esa atmósfera allá, Laura, y te hubieses gozado de lo que Dios estaba hablando y de cómo yo mismo me estaba predicando en ese momento. Tu mejor predicación será el proceso que tú vivas, porque detrás del proceso se manifiesta una unción sobrenatural. Te lo voy a volver a repetir. Tu mejor predicación saldrá en medio de tu proceso, porque a través de tu proceso verás la manifestación de Dios obrar a tu favor. Santiago lo dice, que seremos bienaventurados cuando nos hallamos en diversas pruebas. No lo dice el hombre, lo dice la palabra. Diga conmigo, lo dice la palabra. Porque cuando estamos en prueba nos estamos preparando para ver la gloria de Jehová a nuestro favor. Pruebas como el diagnóstico es contrario, la empresa se va a cerrar, el negocio no va a funcionar. Aunque tú en esa prueba tú puedas sentir que pareciera que todo fuera real, pero si tú tienes tu fe en el autor y consumador de ella, tú sabrás que Él tiene poder para cambiar todo en un momento. Dios tiene el poder para cambiar todo en un instante, y esa es la fe que Dios quiere que tú tengas. Que lo que estás viviendo hoy no puede ser piedra de tropiezo para tu mañana, sino que tú tienes que decirle a lo que vives hoy: sacúdete, porque tú no vas a entrar conmigo en la mejor estación que Dios tiene conmigo. Alguien está aquí. Tú tienes que sacudirte y tienes que entender, así como Gedeón, que muchas veces Dios te va a quitar personas de tu alrededor, no para perder, esa es la apariencia, no para perder, sino para conquistar. Gedeón tenía que destruir a los madianitas, y Jehová le dijo: pero tengo que quitarte el poco gente que te estorba. Hay gente que es estorbo y que no deja que se manifieste lo de Jehová. Por lo tanto, no te preocupes cuando Dios le diga a alguien: vete, 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 y tú te sientas solo, porque donde estás solo es el escenario para ver a Dios obrar a tu favor. Estando tú solo, vas a decir como el Chapulín: ¿y ahora quién podrá defenderme? Lo dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Tu socorro viene de Jehová. Estoy diciendo que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es cualquier Dios. Es el Dios de que el Salmo 24 revela su majestad, su señorío. Él sustenta todo. Elohim es el que lo sustenta todo. Es el poder manifestado que no permite que la tierra caiga. Es la esencia de ese Dios que creó todo desde antes de la fundación del mundo. Ese es tu Dios. Ese es tu Padre. ¿A qué tú más le crees? ¿A lo que vives o a lo que Dios puede hacer? Tú tienes que tener una fe que cree lo sobrenatural, para que veas entonces a Dios obrar en lo sobrenatural. En la medida de lo que tú crees, en esa misma medida vas a ver a Dios obrar. Por eso te digo, yo siempre digo, si tú tienes fe para una moto, oye, ¿qué te falta para creer en un carro? Es lo mismo, es tu mente que se limita. Ay, puedes tener una moto, pero piensa en una bicicleta. Oye, ¿cuál es la dimensión de la fe? Si es un objeto que Dios lo puede dar de la nada. Alguien me está entendiendo. No va a salir de tu bolsillo. Dios va a proveer para que tú lo tengas en tu mano, para que puedas usufructuar de eso. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la dimensión de la fe? ¿Cuál es la diferencia en creer que Dios te puede entregar algo pequeño y que no te puede entregar algo grande? Es lo que está en tu vida. Por lo tanto, quiero decirte, tienes que tener fe, porque por fe creí y por fe hablé, y aquello que hablé lo veré. Déselo fuerte si se lo va a dar. Diga conmigo, es por fe. El profeta no le fue a llevar comida a la viuda. El profeta fue a activar la comida escasa que tenía la viuda. Ella tenía esa comida, pero ya era escasa. Y el profeta va con la dirección de Dios a decirle: viuda, yo te pedí algo y tú me obedeciste. Diga conmigo, obediencia.
el pilar de la obediencia es tan fundamental para ver milagros de Dios de multiplicación. Por eso es que la Biblia habla en Malaquía de traer todos los diezmos al alfolí. Y probadme ahora en esto, dice la Biblia, si no abriré la ventana de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde. Porque la obediencia permite la sobreabundancia de Dios. La obediencia va a permitir mayores cosas de Dios. No solamente en ver en la economía, en todas las áreas de tu vida. Tu obediencia va a determinar que las ventanas de los cielos se abran a tu favor. Usted sabe lo poderoso que es caminar con cielos abiertos. Usted sabe lo que significa el pueblo de Israel. Dice la Biblia que caminaba en el desierto en el día y había una nube que caminaba con ellos, pero cuando estaban en la noche había una columna de fuego que también caminaba con ellos. Eso es la Chequina de Jehová, y es cuando alguien obedece a Dios. Cuando estás dispuesto a obedecer a Dios, también estás dispuesto a ver lo que Dios va a hacer contigo. Alguien está dispuesto a ver a Dios, alguien está dispuesto, entonces tienes que obedecer. Dígale al que está a su lado, tienes que obedecer. La obediencia desatará la gloria de Jehová. Diga conmigo, la obediencia desatará la gloria de Jehová. Acontecen 3 milagros en esa visita del profeta a la viuda. Número 1, se multiplica el aceite. Diga conmigo, se multiplica el aceite. Número 2, se multiplica la harina. Y número 3, hay resurrección de los que estaban muertos. Esto es poderoso. El profeta, en vista de la obediencia de la mujer, el profeta elimina un decreto de muerte. La mujer dice: vamos a comer, pero no vamos a morir. Y Dios le dijo: tú vas a obedecer, pero ahora es que vas a vivir. A través de la obediencia está la posibilidad de ver a Dios o de no ver a Dios. La mujer fue obediente a pesar de la crisis que estaba viviendo. Y la misma obediencia llevó que la tinaja no dejara de brotar, que el aceite no menguara y que la harina tampoco escaseara. Diga conmigo, es obediencia. Pero llama mi atención que el profeta comienza a activar algo a favor de esta mujer. Dice la Biblia: y comió ella y sus hijos durante mucho tiempo. Diga conmigo, comieron durante mucho tiempo. Es decir, ya Dios había activado el milagro. La viuda había visto el milagro. Pero llama mi atención algo muy poderoso, y es que cuando el profeta decide salir de allí, o estando más bien en el escenario, el hijo de la viuda se enferma y muere. Eso lleva a que la viuda comience a tener un conflicto con el profeta y le dice: tú has venido a mi casa para traer a luz todas mis iniquidades. El profeta le dice: no, yo no vine con esa intención, pero yo vine con un propósito de Dios para que tú veas la multiplicación. Pero ¿qué puede generar que el hijo de la viuda pueda morir? Pregúnteme qué. Su nivel de fe. Diga conmigo, su nivel de fe. ¿Sabes por qué? Porque aunque la viuda vio la multiplicación y vio que no escaseó el aceite, la viuda aún no había creído. Usted me va a decir: pastor, ¿cómo va a ser posible? Sí, hay personas que ven milagros de Dios todos los días y no creen todavía en Dios. Me llama mi atención que cerrando el versículo, es decir, quizás el 22, la viuda comienza a exigirle al profeta: tú has venido a mi casa, ahora mi hijo está muerto. Y Elías le dijo: mujer, parece que algo en ti está viendo pero no está creyendo. Hay gente que ve pero que no, todavía no cree. Están viendo a Dios obrar pero todavía no ven el Dios que obra. Y Dios le dijo: Elías, yo tengo que hacer lo tercero, porque ella no ha creído en que tú eres profeta. Ella no ha creído que tú multiplicas. Ella no ha creído en la palabra que ha salido de ti. Ahora le voy a matar el hijo para que no solamente se active un don, sino que se active la unción. Alguien me está entendiendo en esta hora. Dios mío, si usted logra comprender esto, usted sabrá que Dios no solamente te va a dar un don, sino que te va a permitir manifestarte la unción. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Pregúnteme qué.
El profeta entendía lo que Dios le estaba haciendo, o más bien lo que Dios quería hacer. El profeta dijo: mujer, tú has visto lo que Dios ha hecho a través de mí, pero aún así no crees. Tuvo Dios que matarte el hijo, entonces para que crea. Por eso es que la Biblia dice que cuando el profeta va al aposento, es decir, a la habitación del hijo, el profeta se acuesta, el profeta da una palabra, levanta una oración a Jehová y el niño revive, es decir, resucita. El profeta trajo a vida lo que estaba muerto. ¿Sabe qué pasó después? Cuando el profeta le dice: mujer, el que había muerto ya está vivo. El profeta le dijo: yo solamente no vine con la unción de activar, yo vine con la unción de lo sobrenatural. Por eso te estoy diciendo, tú no te vas a ir de este lugar con un don, tú te vas a salir con la unción. Alguien está aquí en esta hora, porque a veces el don no hace lo que hace la unción. Y el profeta dijo: viuda, si tú no me entendiste por la palabra, me entenderás por la señal, que yo soy profeta de Jehová. ¿Sabe lo que le dice la viuda? ¿Sabe lo que le dice la viuda? Ahora sí entiendo que tú eres varón de Dios. Vio el aceite, vio la harina mantenerse en un estado que nadie o jamás ella nunca había visto. Pero aún así ella no creyó. Tuvo Dios que permitirle otra prueba, quitarle el hijo, para ella decir: ahora sí entiendo que tú eres profeta de Dios. Tú puedes entender el por qué a veces vive tantas pruebas. A veces Dios está haciendo algo a tu favor y tú no entiendes lo que Dios está haciendo, o eres incrédulo a lo que Dios está haciendo. Pero déjame decirte que si tú no crees a lo que Dios está haciendo, Dios va a preparar algo para que tú por fin creas en lo que Él quiere hacer. Porque es que Dios no se puede negar a lo que Dios ha dicho. Y por eso te digo que lo que Dios ha dicho contigo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Jennifer, lo que Dios ha dicho con Chama va a ser una realidad. Porque no solo salió de la boca de Dios, sino que Dios está allí en todo tiempo, en todo momento. Y lo viste en pandemia, cuando muchos cierran y no, yo me voy a mantener. Porque es la fe que determina lo que Dios va a hacer. Y prepárate, porque yo estoy viendo 3 contratos y no se te van a caer. Me dice el Espíritu que te diga: no se van a caer. 3 contratos que te van a sacar de una condición y Dios te va a introducir a una nueva condición. Porque estoy sintiendo como una brisa nueva y le estoy preguntando: ¿qué significa esto? Y Dios me dice: porque yo me voy a mover en el silbo apacible y delicado. Y ese silbo apacible y delicado, Jennifer Chaverra, es el silbo que va a comenzar a visitar tu casa, que va a visitar tu vida. Es el silbo que va a comenzar a quitar aquello que no de otra manera tenía que ser quitado de ti, pero que Dios dice en esta noche: lo haré a través del silbo apacible. No lo voy a hacer con viento fuerte, no lo voy a hacer de esa manera. Lo que Dios está diciendo en esta noche es: Jennifer, tú quisiste ver las cosas a tu manera, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que las cosas no pasarán a tu manera, sino que pasarán a la manera de Dios. Y a la manera de Dios, Dios te va a sorprender. Solamente tienes que tener la fe de creer que Dios lo va a hacer. Así que agárrate y prepárate, porque de que Jehová lo va a hacer, Jehová lo va a hacer. Diezmo, lo que tú has apartado para el Señor en esa noche,